esta serie de videos será de audios, mejor dicho, será un poco diferente a la originalmente planeada. Ya no se leerá simplemente Schopenhauer, sino que más bien se hará un resumen de las partes fundamentales de su obra. En particular, en este caso, lo que leeremos será sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Es esta la obra base de, bueno, de la obra de Arthur Schopenhauer. Y paradójicamente ha sido denominada como la menos schopenhaueriana de las obras de Schopenhauer. ¿Por qué? Bueno, en buena medida yo pensaría que, aunque sea, pueda parecer lugar común decir algo como esto, no ha sido recogido, entendido bien la filosofía de Schopenhauer em, por, digamos, en su época él fue completamente ignorado y después vino a valer más, pero yo diría que sigue habiendo sido mal interpretado en buena medida. Y es que Schopenhauer me parece que es importante por cuanto representaba la fuerza contraria al idealismo alemán, particularmente a Hegel, y ese optimismo que rayaba ciertamente en la teología. Ah, Schopenhauer, por el contrario, es, si bien normalmente con la mala recepción, el mal entendimiento que se tuvo de él, se le asocia únicamente, en primer lugar, con esos ataques de rabia que parecía tener, esos insultos que lanzaba sin pelos en la lengua, y con es su pesimismo. Entonces, cuando alguien piensa en Schopenhauer, dice, oh, un autor que rayaba en lo puramente emocional, o un sujeto que importaba solamente a los poetas. No, señor. Schopenhauer ciertamente defendía una filosofía más cercana a lo científico, que establecía las bases de lo científico. Eh, y para eso no era otro más que el verdadero heredero de Kant. Eh, por eso, sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, es al mismo tiempo la base del sistema schopenhaueriano y al mismo tiempo el quote menos schopenhaueriano de los trabajos de Schopenhauer. Porque bueno, evidentemente eso piensa la gente, que este no es un trabajo muy schopenhaueriano, pero sí lo es, sí lo es. Eh, lo esencial de Schopenhauer está aquí, lo, lo que construye todo su edificio, finalmente. Lo que no puede, con lo que no puede dejar de tenerse en vista para interpretar su pesimismo. Su pesimismo es una contrapartida de esta parte, que es la herencia kantiana. Y bien, mm, habiendo dicho eso, um, ¿de qué se trata este libro? Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. La introducción, el capítulo primero y el acápite primero, habla de el método. Y cuando habla, y el método va a ser algo que va a moldear por completo el resto de este libro. El producto que va a aparecer ciertamente lo será ah, eh, totalmente marcado por este método. Un método que no es que sea simple, pero que se puede eh, expresar en principio de una manera simple. Y es a través de dos leyes. Dice, tomando esto de sus dos grandes héroes, que son Platón y Kant, que estos especificaron, o más bien, determinaron la existencia de dos leyes, la ley de la homogeneidad y la ley de la especificación. Partimos con la ley de la homogeneidad.
Dice, la ley de la homogeneidad nos manda que, atendiendo a las semejanzas y concordancias de las cosas, concibamos clases y que a su vez unifiquemos estas en especies y las especies en géneros, hasta llegar finalmente al concepto supremo que todo lo abarca. Pues bien, eh, con un adecuado empirismo en buena medida, o un empirismo que no deja el idealismo trascendental kantiano, pero ciertamente, a través de un método empírico, experimental, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, buscamos las cosas que hay en el mundo. Y en el mundo hay un montón de cosas, muchas cosas, aparentemente disímiles, aparentemente todas diferentes de las otras. Pluralidad, diversidad. Pero bueno, imaginemos que estamos en una caja con figuras, lo que identificaremos posteriormente con figuras geométricas. Encontramos, eh, bueno, primero solo diversidad, como ya decía. Pero después nos damos cuenta que, bueno, hay unas que tienen cuatro puntas, tienen un 2 3 4 5 6 7 8 bueno, como tienen 10 lados. Ya, estas las vamos a llamar estrellas. Después vemos unas que tienen cuatro lados y son paralelos, identificamos lo que es paralelo. Estos son cuadrados. Después tres ángulos a 180 grados. Estos son los llamados triángulos. Y bueno, resulta que hay una clase. La clase de las estrellas, la clase de los triángulos, la clase de los cuadrados. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Mira, cada uno de estos se puede ser compuesto a través de dos ejes perpendiculares. Eso lo hace una figura geométrica. Eh, una figura geométrica. Entonces, ya, logramos otra clase, o una que vamos a llamar una especie. Y bueno, después la figura geométrica que comparado con un pensamiento X. Bueno, ambos son, ¿cómo decirlo? Representaciones. En el trabajo de Schopenhauer, representaciones. Eh, y así vamos logrando la homogeneidad. Vamos juntando y viendo lo que tienen de común las cosas. Pero bueno, después viene la ley de la especificación. ¿Y qué dice la ley de la especificación? Dice que exige en concreto que distingamos bien las especies unificadas en un concepto de género de amplia extensión y a su vez las clases superiores e inferiores comprendidas en aquellas especies, guardándonos de dar cualquier salto y de subsumir inmediatamente las clases inferiores, y sobre todo los individuos en el concepto de género, porque todo concepto es susceptible de una división ulterior en otros inferiores y ninguno desciende hasta la mera intuición. Así, por ejemplo, podemos partir pensando en Spinoza, por ejemplo. Sustancia, ya, eso es lo que podemos advertir como el género de los géneros. ¿Qué encontramos en sustancia? ¿Acaso perro y banana y los dos al mismo nivel? No, señor. No, 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 no. Ahí estamos dando un salto que no corresponde dar. Ya dijo Schopenhauer, cuidándonos de dar, guardándonos de dar cualquier salto. Y es que de lo que se trata es de encontrar los superiores y los inferiores sin dar saltos. Por lo tanto, después de sustancia que vamos a tener, bueno, puede ser extensión y pensamiento al mismo nivel, al mismo nivel. Porque entre medio no voy a encontrar nada más, entre medio de sustancia y extensión y pensamiento. Después vamos viendo. ¿De extensión de qué puedo sacar? Materia. Y en materia hay piedras, lava, cristales, etcétera, etcétera. Pero después vamos, pero eso es saltarse hartos niveles. Así que después de materia especificamos más. Por ejemplo, vida, vida. Y en vida también podemos hacer todas esas especificaciones que son saltos mayores como ah,
eh, organismo unicelular, plantas, pero nos guardamos de no dar saltos largos. Así que después de vida vemos, por ejemplo, autoconciencia, ¿no? Y ahí en autoconciencia encontramos otros eh, individuos, ya ven que lo que hacemos es dar saltos pequeños, el menor salto que pueda darse, el salto con menos distancia que pueda darse entre el género supremo, otros géneros, especies, clases, y bueno, en cada uno de esos individuos. Entonces los individuos de autoconciencia, que serían, por ejemplo, pues ser humano, eh, un alien puede ser, eh, no sé, un delfín, no sé si son autoconscientes, no desconozco, pero bueno, ah, y así. Esa es la ley de la especificación, dice Schopenhauer, verdaderamente como un químico que separa las aguas, ¿no? Eh, esas son, mm, esas son las dos leyes que conforman el método Schopenhaueriano en lo que respecta a este libro que es sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Bueno, ¿qué es el principio de razón suficiente? Porque ese es el método, ya que se aplica a un objeto denominado el principio de razón suficiente. Bueno, el principio de razón suficiente no es otra cosa que la esencia de la ciencia misma. ¿Y bajo qué forma? Bajo la forma de la pregunta ¿por qué? La pregunta ¿por qué? Es la que define todas las ciencias. Eh, es decir, las ciencias no son un agregado de cosas sin más. No, señor. Son una concatenación, un sistema de conocimientos unidos los unos con los otros y que se siguen uno del otro. La cosa X es por la cosa Y. ¿Por qué X? Por Y. Con una conexión necesaria. Ojo, esto no es obvio. Esto no es obvio. ¿Por qué acaso no puedo concebir simplemente la cosa en tanto siendo? La cosa en tanto que, en lugar de en cuanto por qué. Ah, ya mm, la verdad es que este principio, el principio de razón suficiente, tiene más, aunque no aparezca nombrado tantas veces, tiene, tiene más, aparece más veces de lo que pensaríamos en la historia de la filosofía, al menos en la filosofía moderna, Descartes más o menos en adelante, aunque siempre con luces de los estoicos, o sea, de los estoicos, de los escolásticos. Ah, bueno, eh, el principio de razón suficiente fue lo que fue tan puesto en duda por Hume, ¿no? O no puesto en duda, sino que totalmente destruido. O sea, no hay conexión necesaria entre las cosas. Nada que ver con lo que nos había dicho Spinoza, que encontraba una serie total y completamente, necesariamente unida cada uno de los particulares en la sustancia. No, Hume destruyó esas tendencias metafísicas hasta que Kant vino a salvar el día. Y Schopenhauer, en buena medida, es el mayor heredero de Kant. No, no en el sentido de que simplemente es un refrito de Kant. En buena medida esto es
esta parte sí puede ser un recalentado de Kant, pero no, no totalmente, puesto que nace puesto que si lo de Kant es la gran conclusión, en Schopenhauer el mundo, como dice su obra principal, no es solo representación, sino que también voluntad. Pero esto no es un misticismo barato y ya iremos a ver cómo es que es contrapesado con la herencia kantiana, absolutamente racional. Ah, bien, dicho eso, eh, al principio de razón suficiente es al que aplicaremos las leyes que ya mencionamos y particularmente la ley de la especificación. Nos dice Schopenhauer, pienso que la última de esas leyes, la de la especificación, por mucho que sea el ahínco que sea por mucho que sea el ahínco con que se recomiende, se aplica demasiado poco a un principio fundamental de todo conocimiento, el principio de razón suficiente. Ajá. En efecto, bueno, dice, cita un pasaje de Kant, el que ya les había mencionado, respecto al químico que disuelve las materias, o el matemático en su teoría pura de las magnitudes. Bueno, el filósofo también tiene que desmenuzar prolijamente cada una de las partes a través de este método de la especificación. Pues bien, uh, dice luego que espero que de ese modo se gane algo en favor de la claridad y definición en el filosofar, y considero que la inteligibilidad máxima que se logra con una exacta definición del significado de cada expresión es en la filosofía una exigencia necesaria e indispensable para asegurarnos frente al error y el engaño intencionado y hacer de cada conocimiento ganado en el terreno de la filosofía una propiedad segura que no se nos puede arrebatar de nuevo por el descubrimiento de un malentendido o ambigüedad ulteriores. En general, el auténtico filósofo buscará en todo claridad y nitidez, y estará siempre empeñado en asemejarse no a un torrente turbio e impetuoso, sino más bien a un lago suizo, que debido a su calma, aun siendo muy profundo, tiene una gran claridad, que es precisamente la que hace visible la profundidad. En efecto, nos damos cuenta que Schopenhauer plantea esa suerte de buena fe que ya nos traía Descartes con su método. No tanto el método cartesiano en las meditaciones o el discurso del método, sino que el que nos presenta más específico, con más detalle en las reglas, um, ¿cómo se llama? Reglas para la dirección del espíritu. Pues bien, um, ciertamente Schopenhauer es muy metódico, algo que muy lejos está, por lo tanto, la opinión que se tiene de él, de un sujeto más bien simplemente enfocado en el arte y en los sentimientos, ¿no? Bueno, todo lo que desemboca en la compasión de su sistema ético, etcétera, etcétera. Eso es tomar el resultado final sin entender el gran procedimiento, eh, el gran camino por el que nos lleva Schopenhauer. Pues bien, aquí el método schopenhaueriano, que es más, como ya dije, es más cartesiano de lo que podría parecer, se opone ferozmente a el idealismo alemán de su época, particularmente Hegel o Schelling. Por ejemplo, aquí tenemos, así se explica por qué, o sea, en cambio, el falso filósofo en modo alguno buscará ocultar ocultar con las palabras sus pensamientos, sino simplemente su carencia de ellos, como un río turbio, ¿no? Río turbio y un torrente turbio. Así se explica por qué en algunos escritos, por ejemplo en los de Schelling, el tono didáctico se convierte tan a menudo en reprimenda. Con frecuencia el lector es censurado de antemano, anticipando su incapacidad. Pues bien,
estos filosofastros, ¿no? Ah, Schopenhauer, quizás en sus insultos no estaba tan poco justificado. Es cierto, era temperamental, pero bueno, yo siento que quien sea que se deja iluminar, porque sí, puede ser iluminado por la obra de Schopenhauer en contra del oscurantismo pseudo hiperracional de estos otros filósofos, bueno, ciertamente puede ser salvado por esos insultos. Eh, yo creo que le debemos mucho a Schopenhauer. Nos nos trató de llevar hacia el camino de las bases de la ciencia en lugar de la teología. Y es que la fe o el misticismo no tienen nada que ver con ah, no la racionalidad, porque ya veremos que el mundo como representación, eh, es decir, el principio de razón suficiente es solo una parte del mundo. Ya veremos que la otra parte es la voluntad. Sino que, bueno, la teología simplemente no tiene nada que ver con la filosofía. Y esto es el primer episodio. Seguiremos hablando de este libro sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Ya veremos a continuación la pequeña historia de la filosofía que hace Schopenhauer, historia del desarrollo del principio de razón suficiente, que hace con grandes figuras como ah, Descartes, Spinoza, Leibniz, Hume, bueno, menos conocidos como Wolff, luego Kant, y así, para después conocer cuáles son las cuatro raíces que tiene el principio de razón suficiente. Y recién con eso, quizás podamos entrar a el mundo como voluntad y representación. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo video audio.